Cuando hace 200 años aparecía el derecho constitucional, aún gateando, balbuceando, su consigna, su objetivo, su propósito era el mismo que el día de hoy: el control del poder. En los primeros años lo que preocupaba era el control político, el control que se tuviera sobre el monarca, en caso de Francia, el control que se tuviera sobre el Parlamento, en el caso de Inglaterra con la independencia de las 13 colonias norteamericanas. Sin embargo, esa búsqueda, esa lucha justamente por el control del poder podía mostrar algunos síntomas de desenfreno. Cuando el poder político, el ejecutivo y el legislativo llegan a un grado de intolerancia, entonces pueden desvirtuar la división de poderes. O por el contrario, cuando en vez de una afinidad llegaba a un contubernio, a una complicidad también. De tal forma que surge una suerte de poder contramayoritario para ello, que viene a ser los órganos jurisdiccionales, sea el Poder Judicial en primer lugar o más tarde la aparición del Tribunal Constitucional. Esto es lo que veremos el día de hoy. Soy Guido Aguila Grados, este es el programa número 89 de Tribuna Constitucional. Desde acá, desde la ciudad del Eterno Sol, Ica, y más precisamente desde la laguna de Huacachina, veremos el control del poder. Sean todos bienvenidos. Ya hemos descrito en programas anteriores lo que viene a ser el tránsito de un Estado legal de derecho a un Estado constitucional de derecho, lo que ha permitido o lo que ha traído como consecuencia pasar de un derecho legal a un derecho jurisprudencial. Decimos que esta es la realidad porque dependiendo del cristal con que se le mire, para algunos es una evolución, para los más entusiastas es una revolución. Sin embargo, hay quienes piensan que se trata de una involución del derecho constitucional. Más allá de todo ello, el control del poder a través de los órganos jurisdiccionales, sobre todo del poder político y de su producto, las normas jurídicas, han pasado, y esto casi es unánime, por 3 estadios. El primero de ellos es el denominado control de legalidad, que imperó fundamentalmente en el siglo XIX. Tanto la escuela francesa como la escuela alemana, si bien es cierto, pudieron tener múltiples discrepancias, este es lo más importante, que se pusieron de acuerdo en que había que realizar un control de legalidad. Ya en el siglo XX y conforme fueron pasando los años y las guerras mundiales más, se da el denominado control de constitucionalidad, una suerte de segundo piso para el control del poder. Y ya desde fines del siglo XX hasta estas casi 2 décadas que han transcurrido del siglo XXI, se da el denominado control de convencionalidad. Vamos a desglosar cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos del control de legalidad, estamos hablando no solamente de la supremacía de la norma con rango de ley por sobre las normas infralegales, sino también del control que para el poder determina tanto su interpretación como su aplicación. De tal manera que desde siempre existió el recurso ordinario de apelación, pero en este ámbito de la legalidad surge el recurso extraordinario de casación, nacido en el año de 1790, en medio de la efervescencia de la Revolución Francesa, en medio de la desconfianza que se sentían por los jueces, tanto así que la revisión en casación pasaba a ser una obra del Parlamento. Tal vez allí encontremos la explicación por qué la casación no llega a ser instancia. Sin embargo, a pesar de este doble control, también existieron impugnaciones extraprocesales, el recurso de revisión para el ámbito penal y la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta para el ámbito que fuera extrapenal. Más allá de ello, el control de constitucionalidad le sobrevino casi de manera paralela, sin embargo fue desarrollando cada vez más y fue logrando un mayor espacio. De tal forma que cuando hablamos de este control de constitucionalidad, se inició en primer lugar con un juez inaplicador, con el juez que inaplicaba la norma para el caso concreto, como lo hemos hablado en el programa del control difuso. Pero después se va a dar una suerte de dinámica del control de constitucionalidad que lo hemos señalado en programas anteriores, donde ese juez inaplicador por el control difuso luego pasa a ser un juez derogador a través del proceso de
inconstitucionalidad ya con el control concentrado y el surgimiento de los tribunales constitucionales. Posteriormente, el activismo judicial desarrollado en Estados Unidos va a establecer ya no solamente al juez como un legislador negativo, sino ahora como un legislador positivo a través del stare decisis, lo que para nosotros viene a ser el precedente constitucional con una vinculación absoluta, para finalmente terminar en un juez ya no solamente, repasemos, inaplicador, derogador y ahora legislador, sino ahora como un juez que presenta proyectos de ley, propugna normas con las llamadas sentencias exhortativas. Este desarrollo del control de constitucionalidad va a empoderar aún más a los jueces, porque van a asumir ya no solamente la labor de expulsar aquella norma que se consideraba inconstitucional, siempre teniéndola como última ratio, sino la posibilidad, ante la frecuencia con que se detectaban inconstitucionalidades por omisión, hacer una labor casi de complemento de lo que debió hacer el constituyente. Así entonces surgen las denominadas sentencias adictivas, reductoras, sentencias inclusive mixtas, aditivas y reductoras a la vez, y también las sentencias exhortativas. Aún no siendo suficiente con eso, van a tener un control de constitucionalidad a través de procesos. De allí vienen los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales, destacándose el habeas corpus contra resoluciones judiciales y el amparo contra resoluciones judiciales. Empero, muchas veces los países, sea porque pasaron por un largo callejón oscuro de dictaduras y que luego, al sobrevenir nuevamente un gobierno de jure, un gobierno constitucional, se daba la figura de que muchas veces se encrispaban los ánimos y entonces los acuerdos que luego van a reposar en la Constitución no eran de los mejores. Se daba entonces una suerte de insatisfacción interna con sus propias normas. Por ello es que surge la idea de recurrir a un sistema que sea supranacional para este control. Ya va a tener el sistema interamericano de derechos humanos su propia entrega, lo mismo que el control de convencionalidad, en su evolución. Sin embargo, lo que queremos dejar en claro acá es que la aparición de la Convención Americana de Derechos Humanos para esta parte del mundo y la Corte con la Comisión y lo mismo a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, casi de manera simultánea, va a traer de alguna manera el acercamiento a la jubilación de la pirámide kelseniana. Ya no era solamente ese triángulo monolítico, sino que ahora va a surgir lo que se ha denominado la teoría de los triángulos superpuestos, de tal forma que ya la Constitución y las leyes no estén dentro de la misma pirámide, sino que haya un triángulo, el que esté en posición inferior para toda la legalidad. Luego un triángulo superpuesto, que va a ser la constitucionalidad, y luego otro triángulo por encima de la constitucionalidad, que vienen a ser los tratados de derechos humanos. Esto establecería la teoría de los triángulos superpuestos, que da razón y sentido al denominado control de convencionalidad. Un control de convencionalidad cuya terminología fue creada por el magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de nacionalidad mexicana, Sergio García Ramírez, que comienza de una manera tímida, señalando en el caso Almonacid Arellano versus Chile que era una especie de control de convencionalidad, para que luego, en el caso de los trabajadores cesados del Congreso versus el Perú, ya señalar que se trata de un control de constitucionalidad y ya no a través, control de convencionalidad, y ya no a través de un voto singular, sino un voto a plenitud de todos los magistrados de la Corte. Y a partir de allí ha comenzado o ha desarrollado una evolución a veces no muy ordenada, a veces sin los instrumentos necesarios para que descansen en cada uno de nuestros países, pero que, más allá de todo y con las características que se dan, ha sido más el saldo positivo que el saldo negativo. Así, el control del poder, no porque vaya acumulando años de existencia, nos garantiza necesariamente que se haga bien. A veces despierta pasiones y esto desata crisis, y es por ello que se requiere la intervención de órganos internacionales. A ellos nos dedicaremos en las próximas entregas.
Cuenta la leyenda de la laguna que la princesa denominada Huajachina, ese era su nombre original, era una bella mujer que tenía permanentemente el peine y el espejo. Cuando un hombre la advirtió que estaba sola y quiso violentarla, ella huyó. Cayó el espejo, partiéndose en muchos pedazos que se convirtieron en esta bella laguna. Hacemos votos para que cada vez que haya ruptura de un orden constitucional en nuestros países sirva no solamente de escarmiento, sino también de aprendizaje y se convierta en un auténtico y verdadero Estado constitucional de derecho. Nos vemos en la próxima entrega. Con su permiso.